En 1890, sobre la ya existente línea Minas y a unos 5 kilómetros al este de Pando, se empalma un nuevo ramal que da comienzo al Ferrocarril Uruguayo del Este. La estación y talleres allí ubicados dan vida a un caserío que pasa a denominarse Empalme Olmos. Mientras recreamos a escala su estación, los invitamos a recordar su interesante historia y el por qué decidimos incorporarla a nuestra maqueta. Dividiremos la historia en 6 etapas. No se preocupen que las iremos viendo de a una en detalle. Las dos primeras refieren a cuando la línea estaba en manos de empresas extranjeras, las siguientes 4 cuando ya estaba en manos del Estado. Comencemos. En 1890, con capitales ingleses, nace la empresa Uruguay Great Eastern Railway, abreviada por las siglas UGER, con el objetivo de conectar Montevideo con las ciudades de Pando, Maldonado, San Carlos para finalmente llegar a la Laguna Merín. Los previos intentos de crear la línea, saliendo de Montevideo, habían sido absorbidos por el Central Uruguay Railway, y lo más parecido construido a la fecha de 1888 era la línea a Minas que pasaba por Pando. Esto implicó que el UGER decidiera empalmarse a dicha línea a unos 5 kilómetros de Pando, evitando conflictos con el Central, naciendo allí la estación de cabecera de la línea al este. Mientras vemos fotos de esa época, les cuento. Los terrenos para su construcción fueron donados por el lugareño llamado Octavio Olmos, tomando el creciente poblado en su honor la denominación de Empalme Olmos. Levantaron el edificio de la estación, la mesa giratoria y se dice también un muy precario galpón como taller del cual no quedan restos ni fotos. Si bien el edificio con el tiempo sufrió unos cambios de pintura, ya tenemos algo para modelar que aún existía en el 1980 que recreamos. Con ayuda del dron y algunas medidas de referencia, recreamos un modelo digital de su compleja forma. Tened en cuenta que las paredes laterales sobre los andenes no son paralelas y el techo a 4 aguas termina en realidad en una cumbrera triangular. Esto generó cierta complejidad al momento de recrearlo. A 2 años de comenzada la línea, su empresa constructora quiebra por diferencias adeudadas con el Estado, ya que tenía realizada también otras líneas y negocios en el país, y la comenzada línea queda abandonada un par de años, hasta que sus accionistas logran continuarla y en 1895 llegan a La Sierra, localidad ubicada a 50 kilómetros del Empalme Olmos y que actualmente es conocida como Gregorio Aznares. Aquí podemos observar la estación de La Sierra en sus primeras épocas. Es muy interesante notar los métodos de transporte alternativos al ferrocarril en ese momento. Podemos ver una carreta y una diligencia, transportes con los cuales se continuaba cualquier intento de ir más allá de las vías. La hasta entonces corta línea no era rentable y en 1896 el proyecto termina quebrando la empresa y el UGER deja de existir. Así que la línea pasa 12 años más nuevamente abandonada. Con esto cerramos lo que llamamos primera etapa y pasamos a la segunda. En 1907 las cosas cambiarían y en grande para el Empalme Olmos, con la llegada de un gran y ambicioso inversor llamado Percival Farquhar. Era estadounidense y al momento el mayor inversor privado del Brasil, siendo dueño de las líneas ferroviarias al sur de ese país. Tenía inversiones por diversas partes del mundo, pero según investigamos declaraba que su sueño era el de controlar todos los ferrocarriles de América Latina. Era promotor de integrar en un solo sistema ferroviario las redes del sur de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Es decir, no solo venía por la línea al este, sino a absorber al central, sino también a dominar el ferrocarril de toda la región. Dentro de ese enorme plan, también adquiere otras 2 líneas
al oeste del país, la que permitían llegar en ferrocarril a los puertos de Fraiventos y Salto, controlando así los puertos pequeños tratando de acorralar al Central. En los primeros años duplica el kilometraje de la línea al este, llegando en 1910 a la ciudad de Maldonado, donde se construye una importante estación de mampostería, la cual aún existe. Aquí podemos ver fotos de 1910 y de su estado actual. Claramente era una estación de gran porte, con un gran plan detrás. En 1913 adquiere coches de primera clase y acuerda con el Central mover pasajes desde el puerto de Montevideo, donde llegaban turistas argentinos en el vapor de la carrera, hasta Maldonado, desde donde seguían en carros tirados por caballos, para llegar y hacer crecer lo que sería el más famoso balneario de Uruguay, Punta del Este. Pero la estación de Empalme Olmos es quien alberga los talleres principales de la línea y tendría un crecimiento enorme, pasando a contar con herrería, fundición, carpintería y un gran equipamiento tecnológico, comparable, aunque en menor escala, a los talleres del Central ubicados en Peñarol. Aquí podemos ver unas fotos aéreas de esa época. La línea construida quizá no justificaba tan grande taller, pero sí el plan ambicioso de Farquhar. Algunas observaciones. Podemos ver que la casilla de señales no era la actual, estando en ese momento ubicada sobre el extremo del andén y no como ahora más al oeste y abajo del andén. Tanto la casilla como los galpones de esa era podemos ver que tienen en su cumbrera como un sobretecho resaltado. El tanque de agua ubicado al oeste de la mesa giratoria se nota más grande que el original de 1890. Aún no existía el segundo tanque ubicado al este de la mesa giratoria, que es actualmente el de Fuel Oil. Nótese delante del tanque de agua una zona que sugiere ser la del depósito y carga de carbón, ya que no se usaba Fuel Oil en esa época. Pero ninguno de esos galpones estaba en pie para 1980, como veremos más adelante. Siguiendo con su plan, Farquhar había estado comprándole acciones al Central para intentar controlarlo. Sin embargo, nunca logró adquirirlo y decide cambiar su mirada. ¿Y por qué pensar en el puerto de Montevideo y no en el natural puerto oceánico de La Paloma en Rocha? Así es que en 1912 negocia otra concesión de interés para el país para conectar el incipiente puerto de La Paloma hacia el norte, pasando por Lascano y llegando a alguna zona navegable del río Yoboyatí con acceso a la laguna Merín. De esta forma, pensando capturar la salida de mercadería del sur de Brasil y del este de Uruguay, y luego conectarse al resto de la red ferroviaria nacional. De haberse concretado este plan, La Paloma y su puerto hubieran seguido otra historia muy diferente a la que conocemos hoy. Crea así una nueva empresa, y sin miedo de mostrar sus grandes intenciones, la llama nada menos que Uruguay Railway Company, comenzando la línea desde el puerto de La Paloma hacia la ciudad de Rocha. Llega a esta en el año 1914, inaugurando un gran y nuevamente pretencioso edificio para la estación, aunque la línea tuviese tan solo 25 kilómetros. Aquí podemos ver una foto de la estación por el 1914. Claramente aún no tenía conexión a la lejana red ferroviaria nacional, ni llegaba aún tan al norte como en sus planes. Pero el imperio Farquhar aún no lograba ser rentable en Uruguay por sí solo. Mucha inversión, muchos proyectos, pero en 1914 también estalla la Primera Guerra Mundial, cortándose su principal fuente de recursos y financiamiento.
Finalmente, en 1919, el Estado toma el control de las líneas de Empalme Olmos a Maldonado y el de Rocha a La Paloma. De inmediato comienzan a prever darle conectividad al puerto de La Paloma, viendo cómo llegar las líneas a Ciudad de Rocha, si llegar desde Minas o desde San Carlos. Definen este último y arrancan las obras. Para 1928, Ciudad de Rocha queda conectada con San Carlos. Un año después, en 1929, se concreta el ramal desde la estación de Maldonado hasta Punta del Este. De esta forma, el Estado adquiere coches Pullman para lograr el servicio más lujoso del país, llegando directo a la península. También se adquirieron 6 locomotoras a vapor Bayer Peacock. Aquí podemos ver fotos de este material. En 1930, el Estado vende bonos y con el dinero restaura la línea desde Empalme Olmos hasta cerca de San Carlos, cambiando los viejos rieles. Recordemos que para llegar a Montevideo aún se tenía que pasar por la línea del Central, así que el Estado concentra sus talleres principales en Empalme Olmos, mejorando la infraestructura heredada de Farquhar. En esta foto aérea de 1938 podemos ver en su máxima expresión los talleres. Los galpones de la época de Farquhar pueden identificarse por la sobrecumbrera que hemos mencionado, y vemos que son la gran mayoría, pero hay algunos nuevos. Mientras usamos la impresora 3D para construir la estación, seguimos con la historia. Antes del año 1929, el Central Uruguay Railway cobraba altas tasas al Estado para que sus trenes llegaran a Montevideo. Los costos de los pasajes y transporte de carga por línea del Central también eran onerosos. Por tanto, el Estado sigue una de las ideas de Farquhar, que era la de construir una vía de acceso a Montevideo independiente de la del Central. Incluso se plantea construir una estación central propia al lado de la del Central, en un terreno ganado a la bahía de Montevideo, actualmente perteneciente al puerto. Viendo esta situación, el Central cambia su postura llegando a un acuerdo con el Estado. Este último compraría coches motores para rentárselos al Central y que pudieran correr por todas las vías. De esta forma, el Estado comienza a adquirir dichos coches motores, pero precisaba un taller más centralizado en Montevideo y en lugar donde preveía una nueva estación central, crea la remesa de coches motores. Aquí vemos unas fotos de la remesa. Pero, para los talleres de Empalme Olmos, esto implicaba restringirse a la reparación de las locomotoras a vapor y vagones y no ya del material más moderno. Por aquí vamos dejando la primera parte de la historia por hoy, y para un segundo video esperamos avanzar con el modelo y finalizarles la historia. Acuérdate que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte.